Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me pidieron que hablara sobre el programa que nosotros llamamos programa de ayuda a abandono del tabaco. Ya, creemos que es un nombre menos presuntuoso, el que tenemos en la Clínica Santa María. Pero antes de eso, me gustaría comentar algunas cosas. Bueno, no tengo conflicto de interés. El tabaquismo es un factor de riesgos y a la vez una adicción compleja con componentes físicos, psicológicos y sociales. Y la adicción es una necesidad compulsiva de volver a consumir una droga para experimentar sus efectos. En el caso de la nicotina, estimulación, euforia, placer, aumento de la atención, concentración, disminución de ansiedad, estrés y apetito. Sin embargo, acá en el manual de diagnóstico estadístico de trastornos figura esto que es bien importante. La nicotina es una de las drogas más adictivas que existen junto con la coca y la heroína y se demora 10 segundos en llegar al cerebro cuando se fuma. De modo que la adicción a la nicotina es una adicción a la nicotina que viene en el vehículo que se llama cigarrillo u otro vehículo. No es una adicción a la nicotina como tal. Y esto se debe, entre otras cosas, porque cuando se fuma, la llegada de nicotina al cerebro es rapidísima. En cosa de 11 segundos, 10-11 segundos está llegando a estos receptores, se encaja en estos receptores que están en el núcleo tegmental ventral del mesencéfalo, y esto determina un sinnúmero de reacciones que culmina con la liberación de varios neurotransmisores, pero fundamentalmente dopamina en este núcleo, en donde están los centros de recompensa y donde hay también una serie de comunicaciones a áreas prefrontales, amígdalas y en todo el sistema mesolímbico. Y eso explica, ¿no es cierto?, lo que estábamos comentando recién, de que la nicotina, siendo el factor placentero, no es el factor más importante de la adicción al tabaco. Bueno, ¿qué importancia tiene esto, mi participación en esto? Bueno, esta es una imagen que muestra lo que fue la epidemia del cigarrillo en la segunda década del siglo pasado. Cómo aumentó el consumo en los hombres, cómo aumentó el consumo en las mujeres, y se ve un desfase de unos 20 años en la alta incidencia de cáncer, que ya en esta época esto viene en declinación con todos los programas que hay de reducción del consumo de tabaco. ¿Vale la pena dejar de fumar? Este es un estudio muy bueno, hecho por los ingleses, que es un seguimiento de 50 años, que siguieron a médicos en Inglaterra durante 50 años y dividieron a aquellos que dejaron de fumar a los 35 y aquellos que continuaron fumando después de los 35. Y ustedes ven que realmente vale la pena, porque ellos registraron una diferencia de 10 años en la sobrevida. O sea, realmente vale la pena dejar de fumar. ¿Qué podemos hacer nosotros, los médicos, con respecto a esto? ¿Eso? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Qué podemos hacer los médicos con respecto a esto? Bueno, hay varias maneras de influir, especialmente a través de las sociedades científicas, como la Sociedad de Enfermedades Respiratorias y otras diferentes sociedades médicas, influir en las autoridades políticas, que son las que dictan las políticas públicas. Y eso realmente ha tenido éxito en los últimos años. Acá yo les muestro una encuesta de calidad de salud y se compara el consumo de tabaco. El 2000, 40%, estábamos en los países más altos de América Latina. Ya el año 2006, 39,9%, y el año 2015,
o sea, tal como se había prometido, las autoridades se ha logrado bajar en los últimos años un 10%, eso es harto. Y otro elemento que especifica lo mismo, que habla de la contaminación en el hogar por tabaco. Aquí tenemos en los años 2000, 51, 36, 28, en el trabajo 38,4, 41,3, casi 20%. O sea, las políticas públicas que han sido incentivadas fundamentalmente por las sociedades científicas médicas han tenido éxito en este país. Ahora, a nivel de los médicos en su consulta, ¿qué podemos hacer los médicos en su consulta? La verdad es que los médicos en su consulta hacemos bastante poco, incluyendo los especialistas en enfermedades respiratorias. Y eso parte por empezar a preguntar a los pacientes si fuman. Este es un esquema de trabajo que yo se los recomiendo, que es el modelo la 5A, ¿no es cierto?, que significa que hay que averiguar, identificar el hábito tabáquico en los pacientes, o sea, preguntar. Segundo, asesorar, dar un consejo de manera clara, contundente, personalizada e instar a que abandonen. Apreciar, bueno, significa saber, determinar si el paciente está motivado para dejar de fumar, y si está motivado, bueno, tomar una serie de medidas para ayudarlo. Y si el paciente está motivado y tomamos una serie de medidas para ayudarlo, arreglar a que esto se lleve a cabo. O sea, estas son medidas muy corrientes y simples que cualquier médico en su consulta lo puede hacer, y que si ustedes lo conversan con su colega, la gran mayoría no lo hace. Hay pacientes difíciles en la consulta, y aquí también hay otro algoritmo que nosotros podemos trabajarlo en la consulta, que es qué hacer con los pacientes que en el momento de conversar con ellos no están ni ahí para dejar de fumar. Y ahí viene la política de la 5R, relevance, para qué es lo más relevante para usted, qué sabe usted acerca de los riesgos de salud, en ese sentido, cuáles serían los beneficios. O sea, podemos hacer una serie de preguntas de modo de crearle la inquietud al paciente de dejar de fumar. Y tan solo estas medidas han demostrado que pequeños consejos y estos interrogatorios dan un éxito de alrededor de un 5% de abandono al año. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Clínica Santa María? En Clínica Santa María tenemos un programa antiguo. Trabajamos con un grupo que está conformado por 2 médicos, el que habla y la doctora Mónica Zagolín, 2 psicólogas que trabajan en adicción tabáquica con nosotros y 2 enfermeras. Eso constituye el grupo. Hemos publicado un trabajo inicialmente el 2013, que fue el primer, digamos, trabajo publicado, pero ya el 2016 decidimos publicar un trabajo más grande porque teníamos mayor volumen, y además quisimos apreciar qué factores podrían estar influenciando en el éxito o el fracaso de lo que nosotros hacíamos. ¿En qué consiste nuestro programa? Bueno, este es un algoritmo. Los pacientes llegan a través de información, hay folletería, hay información en la clínica, llegan a la consulta en forma espontánea y son referidos por otros médicos directamente, por el call center, y hay una primera entrevista con el médico en el cual se hace una evaluación, se hace el estudio. En general son pacientes motivados, se les explica la terapia que se le hace, y estos pacientes pasan directamente a la enfermera. En enfermería se les mide el monóxido de carbono, se les refuerza la información entregada por el médico, se les entregan folletos con, digamos,
materiales de cambios de alimentación, ejercicio, y la enfermera está permanentemente a cargo de ellos durante un año. El seguimiento nuestro dura un año. Se parte con una evaluación psicológica. En general, hace algunos años atrás no se trataban enfermos con antecedentes, problemas psiquiátricos. Han salido trabajos últimos que descartan esa posibilidad y en la actualidad tratamos pacientes con problemas psiquiátricos que estén estabilizados y autorizados por sus médicos psiquiatras. Se planifica el día D, usamos, digamos, como en este caso estamos presentando la experiencia con el uso de varenicline, también hemos usado bupropión, parches de nicotina, y en los 2 primeros meses existen 4 intervenciones de la psicóloga, no con el objeto de hacer psicoterapia, sino fundamentalmente con el objeto de usar técnicas de relajación. Se les entrega un disco de relajación, reforzar toma de decisiones de conducta, reforzar la conducta frente al paciente ante estímulos que lo obligan o le recuerdan el cigarrillo, y la enfermera es la que lo va siguiendo durante todo el año. El control médico incluye 3 o 4 visitas como máximo durante el año. Ese en general es el esquema del programa. ¿Cuáles las variables que nosotros hemos registrado en este trabajo? Bueno, la edad de nuestros pacientes es alrededor de 45 años. Le inicio tabaco a los 16 años alrededor. Tienen un índice de masa corporal inicial de 25. Nuestros pacientes suben alrededor de 2.5 kilos con el programa. Se registra, bueno, sexo, estado civil, dependencia, baja, media, alta, de acuerdo a este, digamos, índice de Fagerström, que mide cosas como cuál es el primer cigarrillo que se fuma, cuál es el que más le importa, si fuma en lugares que no está permitido, y nos permiten evaluar, y hay un índice bajo que va hasta 4, de 4 a 7 es un índice medio, y sobre 7 es un índice alto. Antecedentes familiares, ustedes ven que la gran mayoría tiene 87% de la gente fuma. Años, intentos previos, casi todos nuestros pacientes tienen intentos previos. Años de educación, mayor de 12 años, 45,9%, y hemos aprovechado de evaluar algunos elementos de comorbilidad, como patología vascular, comorbilidad bronquial, y algunos han usado anteriormente parches de nicotina. Esas son las características de nuestra población. ¿Qué hace la varenicline? Bueno, ustedes saben que el efecto de la nicotina es estimular directamente estos receptores y desencadena esta reacción que explicaba. El varenicline es una droga que se encaja en estos receptores con mayor sensibilidad, bloqueando el efecto estimulante de la dopamina. Por lo tanto, lo que hace es disminuir el refuerzo positivo que crea la nicotina a nivel del núcleo accumbens, y al mismo tiempo, como es un sistema de competencia, hay una liberación, pero de menor cantidad de dopamina, que disminuye los efectos de deprivación en un comienzo. Es un medicamento que lo usamos alrededor de 3 meses. En algunos pacientes que son grandes fumadores con alta dependencia, lo hemos llegado a usar hasta 6 meses, pero es la minoría. ¿Cuál es el grupo que hemos tratado? El grupo que hemos logrado seguir son 281 pacientes. Hemos llamado, y no hemos llamado, se llama éxito en estos programas de adicción a tabaco cuando una persona es capaz de estar en abstinencia durante un año. Y llamamos fracaso todas estas otras condiciones: disminución de la dosis, que podría ser un mal menor,
recaída, pacientes que dejan de fumar los 2 o 3 primeros meses y vuelven a fumar, y pacientes que nunca abandonaron el cigarrillo, que es la minoría, que es un 8,2%. Si uno compara, en general, las estadísticas dicen que los tratamientos en base a nicotina pura tienen resultados de alrededor, o sea, consejo puro un 5%, parches de nicotina entre 5 y 17%, bupropión alrededor de 20, 30 y varenicline puro alrededor de 35%. De modo que este resultado nuestro de 53,4% es un muy buen resultado. Existen pocos trabajos, entre ellos un trabajo español que registra un éxito de 55%. Pero debo recordar que allá en España los tratamientos son gratis, todo es gratis. Aquí uno de los problemas del tratamiento es que no tienen reconocimiento, los seguros no pagan y el varenicline tiene un precio que no es despreciable. O sea, esto es un trabajo que no tiene las condiciones que lo favorecen como en otras partes, Uruguay, en Estados Unidos los seguros pagan los medicamentos. Entonces eso tiene un valor bastante, digamos, significativo. Aquí tenemos una tabla de regresión multivariada para ver qué factores son los que pueden influenciar el éxito o el fracaso del tratamiento. Y vemos que aquellos pacientes que tienen una alta tasa, un alto grado de dependencia, o sea, un Fagerström de sobre 7, tienen un NOR de 2,47, o sea, tienen un fracaso de 2,47 veces más que el paciente que tiene menos dependencia. Intentos previos también, pero antecedentes de depresión también. O sea, el más importante es esto. No tanto el índice de paquete año, no tanto, o sea, la edad no influye. Los años de educación influyen al revés. Cuanto más educados son los pacientes, menor fracaso tienen. Estos son los indicadores que nosotros hemos logrado aislar como elementos que nos permiten decir con anticipación quiénes van a tener mejores o peores resultados. Los principales efectos adversos que hemos encontrado son las náuseas, ¿ya? Pero habitualmente las náuseas se manejan, los pacientes se acostumbran, especialmente si se toman los medicamentos con alimento, cefalea, un 7,3%, trastornos del sueño, que son fundamentalmente pesadillas. Abandonos, nosotros de estos 200 pacientes debemos haber tenido dos abandonos de tratamiento. En resumen, el éxito, la tasa de éxito de nuestro programa fue de un 53,4%. Los factores asociados a la falla fueron la alta dependencia, de 2,47, los pacientes que tenían un Fagerström sobre 7, y el nivel de instrucción de más de 12 años está asociado con una menor falla en el resultado del tratamiento. En resumen, lo que nosotros creemos es que como médicos nosotros podemos influenciar y disminuir la tasa de consumo de tabaco a través de nuestras sociedades, a través de nuestro programa, de nuestra simple consulta, o como en este caso existen en diferentes lugares, tanto públicos como privados, programas que ayudan a la gente a dejar de fumar con diferentes grados de resultados. Muchas gracias.